Buenos días, Iglesia Bíblica El Camino. Buenos días a todos. Acompáñenme a orar y juntos pidamos al Señor que su Espíritu use su palabra para iluminar nuestros corazones y para transformarlos, por supuesto. Oremos ahí desde sus lugares. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor, y deseamos, Dios, que esta mañana tú hables a nuestras vidas, tú uses tu palabra para enseñar a nuestros corazones. Usa tu palabra, Señor, para instruirnos, corregirnos, guiarnos, Señor, a la verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Dios, que esta mañana cada uno de nosotros pueda ser edificado por lo que tu palabra enseña, Señor. Que cada uno de nosotros podamos ser instruidos, Dios. Que tu iglesia responda con obediencia a tu palabra. Ayúdame a mí, Dios, a poder exponer con precisión lo que ella enseña. Mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos estudiando las características de una fe falsa, de una fe no verdadera. Ese tipo de fe es producto de una mala percepción de uno mismo, ¿no? Una mala percepción de la gracia que salva, una mala percepción del Espíritu Santo, una mala percepción del mismo pecado nuestro. Todo eso produce o da como fruto una fe falsa, una fe no genuina. Y hoy vamos a continuar, pero solo recordándolo, el domingo pasado dijimos que el arrepentimiento genuino implica un cambio profundo del corazón. No simplemente una búsqueda de beneficios personales, no simplemente cambios externos, cambio de conducta, por supuesto, sí, cambio de conducta, cambio de comportamiento, pero sí, esos cambios de conducta, esos cambios externos, vienen desde el fondo del corazón. Y esta mañana nosotros vamos a seguir viendo el ministerio de Felipe. Y de paso vamos a ver algunas características de una fe genuina. Entonces esta mañana vamos a continuar en Hechos capítulo 8, pero vamos a ver los versículos 26 al 40 que nos leyó nuestro hermano Darwin. Bueno, lo que nosotros acabamos de escuchar es a Lucas, el escritor de esta carta, de esta carta histórica. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos narra el encuentro entre Felipe y un eunuco de Etiopía. Este pasaje nos muestra una historia de obediencia, una historia de evangelismo centrado en Cristo, una historia del poder transformador del evangelio. Entonces, en este texto podemos ver varias cosas, pero vamos a hacer algo con este texto. Vamos a tratar de observarlo más cerca que se pueda. Vamos a interpretarlo correctamente y vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, primero, algo que debemos recordar es que Felipe fue uno de los 7 diáconos escogidos en Hechos capítulo 6, 2 capítulos anteriores. Felipe fue escogido para servir a la iglesia en Jerusalén, pero a partir de la persecución que hubo en Jerusalén hacia los cristianos, Felipe se trasladó a Samaria como varios creyentes, ¿no? Pero Felipe comenzó a predicar ahí y Felipe tuvo éxito. Pero el éxito no fue simplemente de Felipe, era el poder del Espíritu Santo actuando por medio de Felipe para transformar muchas vidas. Ahora, en el capítulo número 8, en estos versículos del 26 al 40, nosotros miramos a Felipe siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y miramos acá un encuentro divinamente ordenado con un funcionario, ordenado por Dios, pero un encuentro con un funcionario de Etiopía, o de Etíope, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos principios bíblicos que nos enseña esta historia. El primer principio bíblico que nosotros encontramos acá es que
es la obediencia sumisa a la guía del Espíritu Santo. La obediencia sumisa a la guía del Espíritu Santo. El versículo 26 y 29 nos enseña eso, pero el texto dice que el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, dice el texto, ¿verdad? Bueno, aquí encontramos una ciudad que hasta el día de hoy se puede ver en los mapas, en la historia, en las noticias. Gaza en ese tiempo era una ciudad costera, era una de las 5 ciudades más importantes o principales de los filisteos, pero había sido destruida a principios del primer siglo después de Cristo. Según la historia, la nueva ciudad, después de haber sido destruida, fue reconstruida, pero un poco más cerca de la costa, era cerca del Mediterráneo. Entonces, pero había quedado un camino que atravesaba la antigua ciudad o las ruinas de Gaza, que conectaba a Jerusalén con Egipto. Eso es el sur de Israel. Entonces, según Lucas, este camino era desierto, lo que muestra un poco extraño que la orden del Señor, la orden que le da el Espíritu Santo a Felipe, que se traslade a este camino desierto. Bueno, ¿qué probabilidades había que se encontrara con alguien? Si queremos ir a evangelizar, vamos donde está la gente, ¿no? Si queremos compartir el evangelio, no vamos al desierto, no vamos donde no hay gente, vamos donde está la gente. Pero en este caso, el Espíritu Santo guía a Felipe hacia un camino donde era muy improbable que se encontrara con alguien. Entonces, según Lucas, este camino era desierto. Entonces, algunos comentarios bíblicos dicen que habían 2 caminos de Jerusalén a Gaza, pero el Espíritu Santo ordena a Felipe tomar el camino que muy pocas personas usaban. O sea, esto no fue un encuentro casual. Tampoco fue adivinación de Felipe. Recuerden quién era el mago. El mago era Simón, no era Felipe. Entonces el adivino no era Felipe, sino Simón. Entonces, si el Espíritu Santo no guía a Felipe al lugar exacto, esto nunca habría sucedido. Nunca habría sucedido la historia que nosotros acabamos de escuchar. Eso muestra una vez más la obra soberana del Espíritu Santo en la salvación. ¿Quién estaba guiando a Felipe? El Espíritu Santo. Entonces, Felipe estaba predicando en Samaria con mucho éxito, al punto de que Pedro y Juan, estos apóstoles, se trasladaron de Jerusalén hacia Samaria para ayudar a Felipe. Pero Felipe es llamado por un ángel del Señor a un camino desierto, y Felipe, sin cuestionar, obedece y va donde Dios le había dicho o donde Dios le estaba enviando. Entonces, luego el Espíritu Santo le indica que se acerque a la carreta o al carro, como usted le quiera llamar, carruaje de este funcionario, de este eunuco. Entonces Felipe obedece inmediatamente, mostrando tener un corazón obediente y sumiso a la guía divina, a la guía de Dios mismo. Entonces, por eso el primer principio que nosotros encontramos acá es una obediencia sumisa a la guía o a la voz del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos ver acá que la fe verdadera del creyente se muestra siendo obediente y sumiso a Dios. Bueno, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, mostramos que somos hijos de Dios. Cuando somos obedientes a lo que Dios ha dicho por medio del Espíritu Santo, mostramos que somos hijos de Dios. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los autores humanos? El Espíritu Santo. Entonces, cuando somos obedientes a lo que la palabra de Dios enseña, mostramos que somos hijos de Dios. No puedo decir soy un hijo de Dios cuando no me interesa, cuando soy desobediente a lo que Dios dice. Y hay muchas áreas en nuestra vida donde necesitamos evaluar si realmente
estoy siendo obediente. Entonces, para los creyentes de nuestro tiempo, le es difícil abandonar la comunidad, obedecer la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí nosotros vemos acá que Dios llama a estar dispuesto a obedecer su guía, incluso cuando no comprendemos completamente sus propósitos. No vemos a Felipe cuestionando acá. Así como Felipe dejó un lugar de éxito en Samaria, deberíamos nosotros también estar dispuestos a dejar nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad cuando Dios llama. Deberíamos de preguntarnos, ¿soy lo suficientemente obediente a Dios? ¿Soy rápido para obedecer o me cuesta? ¿Qué me está impidiendo obedecer a Dios? ¿A qué debes renunciar para ser más obediente? Ustedes saben que es un ancla, ¿no? Un ancla puede darle estabilidad a un barco y se usa con ciertos propósitos para detener, para que el barco no sea llevado de un lugar a otro. Pero si el barco necesita avanzar o zarpar, como dicen, esa ancla tiene que ser elevada. En nuestra vida posiblemente tengamos algunas anclas que no nos permiten avanzar. Una mala relación, pecados recurrentes, algunos hobbies, distracciones. Nosotros tenemos la capacidad de distinguir entre el error y la verdad. Tenemos la capacidad de distinguir entre lo malo y lo bueno. Usted sabe de qué manera está pecando. Y a veces, muy pocas veces, es necesario que alguien más le diga. Pero en el fondo de nuestros corazones, yo estoy casi seguro que usted sabe cuando peca. Entonces debería ser obediente, deberíamos ser más obedientes y más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos dice, estamos mal, a la guía de Él. Bueno, hasta donde la Biblia enseña, cada creyente es templo del Espíritu Santo. No hay tal cosa como un creyente que no tenga el Espíritu Santo en sí mismo. Cada creyente es templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en tu vida, deberíamos ser más sensibles a esa voz que nos dice cuando estamos mal. Otra de los principios que podemos ver acá en esta historia está en el versículo 27 al 30. Bueno, miramos la soberanía de Dios en la salvación. Y el eunuco era un funcionario de alto rango de Candace o de la reina, ¿verdad?, de Etiopía. El Candace era un título, así como faraón, así como un monarca, así como puede ser alguien importante, pero se le daba ese título. Bueno, Etiopía en esa época era un gran reino, está ubicado al sur de Egipto. Y este hombre era responsable de los tesoros reales. Era como hoy en día podemos decir el ministro de Economía de un país. Él estaba regresando de Jerusalén, donde fue a adorar a Dios. Entonces, y Felipe, guiado por el Espíritu, se acerca y le pregunta a este hombre si entiende lo que este hombre estaba leyendo. El eunuco, mostrando humildad y hambre espiritual, lo invita a Felipe, ¿verdad?, a que le explique. Miren qué interesante.
A pesar del poder, a pesar del prestigio que este hombre tenía, el hombre también tenía algo, tenía necesidad en el alma, tenía una necesidad en el alma. ¿Cómo sabemos que tenía esta necesidad? Bueno, este hombre hizo un viaje largo, desde Egipto a Jerusalén, y no iba en una 4x4, iba en una carreta alada por bueyes, alada por caballos. No sé cuántos días tuvo que viajar, pero este hombre fue de Egipto a Jerusalén a adorar a Dios, al templo. Hizo un viaje largo. ¿Pero por qué lo hizo? A buscar al Dios verdadero. Lo triste era, ¿sabe qué era lo triste? El estado espiritual del judaísmo de la época. Quizás regresó con más necesidad. Quizás regresó con más vacío, porque iba leyendo, dice, al profeta Isaías, y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo el hombre? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces, nosotros podemos ver acá, Dios en su soberanía organiza esto, envía a Felipe para evangelizar a este hombre. Entonces el eunuco, mientras viajaba en su carreta, en su carruaje, estaba leyendo el pasaje de Isaías que está en capítulo 53, versículos 7 y 8. Esa es una profecía acerca del sufrimiento de Cristo el Mesías. Entonces, él estaba leyendo en voz alta al profeta Isaías. Es evidente que Dios estaba preparando el corazón del eunuco para recibir el evangelio. Dios estaba poniendo esa necesidad en su corazón. No simplemente era algo propio de él. Ya Dios estaba preparando el corazón de este hombre. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. Efesios 1:11 dice, Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. ¿Quién estaba planeando todo esto? Dios. ¿Quién es el soberano? Dios. ¿Quién estaba poniendo esa necesidad en este funcionario eunuco? Dios. ¿Quién envió a Felipe a evangelizarlo a un camino desierto? Dios. Y aunque usted no lo crea, Dios ya está trabajando en los corazones de las personas antes que nosotros lleguemos a ella. Esto debería animarnos a nosotros a poder compartir el evangelio sabiendo que Dios prepara el camino. Podemos orar para que Dios nos dé oportunidades, para que Dios nos muestre dónde ir, donde Él ya está obrando en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Mire, hace 22 años, mientras yo vivía en Managua, Dios estaba provocando y permitiendo algunas circunstancias, una serie de sucesos extraños para un joven de 22 años. Extraños para mí. Pero yo, para evitar ciertas adicciones, también evitaba ciertas amistades. Pero algo que estaba pasando en mi vida es que yo me estaba refugiando en algo. Me iba a un lugar donde había un montón de mesas de billares. Entonces yo evitaba ciertas amistades porque yo sabía que con este tipo de amistad yo iba a continuar un estilo de vida que ya no quería. Entonces yo me estaba refugiando, tomando otra dirección. Entonces estaba yendo a un salón de billar. Pero mire qué interesante. Dios motivó en ese entonces a un grupo de jóvenes a poder, entre jóvenes, muchachas y muchachos, a ir a este billar, a este salón de billar, para invitar a un concierto.
¿Quién estaba haciendo todo eso? Bueno, llegó el momento del evento, yo dije que yo iba a asistir, yo fui y en ese lugar, ese día, el Señor tomó mi vida y la transformó. Yo reconocí mis pecados, yo recibí al Señor como mi Señor y mi Salvador. Pero ¿quién estaba en control de todas esas circunstancias? Dios. ¿Quién movió a estos jóvenes a poder ir a ese lugar e invitar a un montón de vagos? Dios. ¿Quién estaba trabajando en mi vida ya? Dios. Entonces podemos ver acá que aunque usted no lo crea, Dios ya está trabajando en los corazones de las personas mucho antes que nosotros lleguemos a ellas. Dios estaba trabajando en la vida del eunuco. Dios estaba guiando a Felipe para que fuera y compartirle el evangelio. Dios estaba poniendo un deseo en este eunuco para leer al profeta Isaías. Dios estaba capacitando a Felipe para que tuviera, valga la redundancia, la capacidad y ser capaz, nuevamente, para poder explicarle al eunuco de qué se trataba la lectura que estaba leyendo, nuevamente, valga la redundancia, que estaba leyendo este eunuco. ¿Quién estaba haciendo todo eso? Dios. Dios. Lo que nosotros necesitamos es ser más sensibles, más obedientes a lo que Dios nos manda a hacer. A veces no le hablamos a alguien porque nos da pena supuestamente nosotros, o no tenemos la suficiente capacidad para poder compartir el evangelio, o falta de amor, orgullo. Podemos ver acá la vida de Felipe siendo obediente y sumiso. Podemos ver la soberanía de Dios en la salvación. Dios ya estaba trabajando en el corazón de este hombre. Y después de que Felipe comparte, podemos ver acá el poder transformador de la palabra de Dios. Eso está en el versículo 31 al 35. Felipe usa el pasaje de Isaías para explicar el evangelio. Felipe comienza desde las Escrituras. Esto nos enseña que la palabra de Dios es suficiente y poderosa para revelar a Cristo. Y es suficiente la palabra para traer convicción de pecado, para traer la verdad, para enseñarnos lo que es justo delante de Dios. La segunda carta que escribe el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Es útil para qué? Para enseñarnos. ¿Para enseñarnos qué? Lo que es la verdad. También para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Pero también dice que nos corrige cuando estamos equivocados. No solo nos corrige, nos enseña a hacer lo correcto. No solo señala lo que está mal en nuestra vida. También nos enseña y nos da esperanza para hacer lo correcto. Bueno, Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de doble filo. Mire, yo puedo contarles mi testimonio de vida, cómo Dios transformó mi vida. Y puede ser bastante sentimental, romántico, pero mi testimonio no es el evangelio. Mi testimonio no es el evangelio. Andan un montón de hombres ahí en las calles a veces contando su testimonio y creen que su testimonio es el evangelio. Y ustedes saben a qué me refiero, los fraternos. No, lo que la gente necesita es el evangelio. Lo que el corazón del ser humano necesita es el evangelio. No necesitan centros de rehabilitación, necesitan transformación de corazón. El evangelio es lo que la gente necesita. Y Felipe, tomando las escrituras porque el eunuco le pregunta: ¿de quién está hablando la escritura acá? ¿Del mismo? ¿De Isaías, del profeta o de alguien más? Y dice que la escritura, que Felipe, a partir de esa porción bíblica, comienza a explicarle el evangelio. ¿Y qué es el evangelio?
Algo que cada creyente, cada miembro del camino debería con sus propias palabras explicar a los demás qué es el Evangelio. Si yo le preguntara a usted hoy, o si alguien más, un amigo, un vecino te preguntara, ¿por qué sos cristiano? ¿Por qué sos cristiano? ¿Qué te llevó allí? Es que tenía problemas en mi matrimonio, tenía deudas, estaba enfermo, tenía una enfermedad terminal y el Señor me sanó y yo le prometí que si me sanaba me volvía evangélico. Mire, cuando yo hablo así de evangélico, no crean que yo tengo algo en contra de mis hermanos, porque son algunos de ellos son mis hermanos, otros no, honestamente, sí. ¿O no sabían ustedes que hay evangélicos que necesitan nacer de nuevo? ¿Sí? Algunos solo se cambiaron de la religión católica a la religión evangélica, pero no han nacido de nuevo. Es que los católicos son aburridos y en la iglesia evangélica bailan y son alegres y danzan. Jesús mismo le dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces Felipe le explica al eunuco el evangelio, las buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Son buenas noticias porque Cristo murió en la cruz como la ofrenda perfecta por el pago de tus pecados, mis pecados, porque yo no podía salvarme a mí mismo. Salvarme a mí mismo. ¿Y a qué me iba a salvar? De las consecuencias de mi pecado. Sí, soy un pecador. Y mis pecados tienen consecuencias eternas delante de Dios. La única manera de escapar de las consecuencias de mis propios pecados es arrepentirme y creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de mi alma. Esas son buenas noticias. Ese es el Evangelio. Entonces, cada miembro del camino debe estar y ser capaz de explicar a los demás qué es el Evangelio. Entonces no son mis palabras, es la palabra de Dios que es poderosa para traer revelación y convicción. Entonces la verdadera fe resalta la centralidad de la palabra de Dios. Esto es un tipo de llamado para nosotros, un tipo de recordatorio que debemos priorizar la lectura y el estudio de la palabra. ¿Para qué? Para ser capaz de explicar a los demás el Evangelio, para explicar a los demás, para dar cuenta de mi fe. Felipe fue capaz de explicar aquí correctamente al eunuco de quién se trataba el pasaje que este hombre estaba leyendo. Ustedes saben, sigan llenando por favor el registro de amistad, síganlo llenando. Sí, me dan la oportunidad a mí de orar por usted, pero les voy a decir algo. Más del 90% de los que llenan, de los que son fieles para llenar el registro de amistad, porque algunos son fieles en llenarlo, cada semana estoy viendo un patrón, siempre lo llenan. Pero ¿sabe usted cuál es una de las peticiones más comunes que están en los registros de amistad? Crecimiento espiritual. O sea, en la petición de oración, oren por mi crecimiento espiritual. Ahora yo les pregunto, ¿qué estás haciendo para crecer espiritualmente? Yo puedo orar. Los líderes de la iglesia podemos orar por usted, para que usted crezca espiritualmente. Pero ¿qué significa crecer espiritualmente? ¿Qué está haciendo usted para crecer espiritualmente? ¿Estás tomando tiempo de oración? ¿Estás tomando tiempo para la lectura de la palabra de Dios? ¿Estás haciendo tus devocionales? ¿Cuánto tiempo lees la palabra de Dios al día? ¿La estás leyendo de vez en cuando, regularmente o comprometidamente? Solo pregunto, porque si queremos crecer espiritualmente, ¿qué hago? Debo de permanecer, instruirme. Si yo les pregunto
a los jovencitos acá, ¿qué quieres hacer cuando seas adulto? ¿A qué te quieres dedicar? Bueno, yo quiero ser médico, yo quiero ser un ingeniero mecatrónico, yo quiero ser un piloto, yo quiero ser, no sé, un ingeniero civil. Ok, quieres ser un médico, un neurocirujano, pero si pues, te dedicas a otras cosas, si estudias agronomía, no vas a ser un neurólogo, vas a ser un agrónomo, ¿sí o no? Entonces no es simplemente lo que yo quiero, es en qué dirección estoy caminando, es qué es lo que estoy haciendo para lograr lo que quiero hacer. No solo el pastor o los líderes deben ser capaces de guiar a otros al evangelio. Cada miembro de esta iglesia necesita ser capaz de sentarse con alguien para enseñar las verdades bíblicas más esenciales. ¿Por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué creo en Dios si nunca lo he visto? ¿Por qué es necesario congregarse cada domingo? ¿Por qué debo ser miembro de una iglesia local? Son preguntas que alguien les puede hacer a ustedes allá afuera. ¿Cómo puedo confiar en Dios si no lo veo? No solo el pastor, ustedes también. Entonces, ¿qué estás haciendo para estar listo cuando alguien te pregunte? Cuando tus familiares, tus amistades te pregunten. ¿Cuándo fue la última vez? Escuche bien, ¿cuándo fue la última vez que de tus propias lecturas bíblicas sacaste un par de preguntas y se las hiciste al pastor? ¿Cuándo fue la última vez que no entendiste algo en la escritura y preguntaste? En el grupo pequeño que tenemos acá atrás los miércoles, no están todos, pero están la mayoría, algunos, y hacen buenas preguntas. Ustedes saben que la de los miércoles, los grupos para las personas un poco nuevas en la iglesia, ¿verdad? Y ellos tienen un montón de preguntas. Y a veces ya es un poco tarde y seguimos con las preguntas. Y no es malo. No es malo. Es bueno. Es bueno preguntar con la intención de crecer en el conocimiento. Entonces, mire, escuche lo que Pedro le escribió. En la primera carta, capítulo 3, versículo 15. Pedro le escribe a los creyentes de Asia Menor mientras estos estaban sufriendo persecución. Les dice Pedro, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Cómo? Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Estás preparado para dar una explicación a los demás por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres un seguidor de Jesús? Si lo eres, ¿verdad? Si lo eres. Si no lo eres, por supuesto, no vamos a esperar una conducta de ovejas, un comportamiento de oveja a un cabro. Y ese es el problema de muchos de los pastores, que estamos esperando que un cabro se comporte como una oveja. Y es el problema en muchos lugares, que estamos viendo lo externo, la conducta, el comportamiento, pero no se apunta al corazón. Es lo que pasa en los hogares con nuestros hijos. Muchas veces nosotros como padres estamos corrigiendo, escuche bien, corrigiendo, señalando, disciplinando la conducta, el comportamiento de nuestros hijos, pero rara vez estamos apuntando al corazón, a la conciencia del muchacho, de la muchacha. Escuche bien, Todos los cristianos necesitan estar preparados para dar una respuesta,
o una defensa, de ahí viene la palabra apologeta, da una defensa cuando alguien les pregunte la razón de la esperanza que tienen. O sea, la razón de lo que creen. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees lo que crees? Es que yo creo lo que el pastor cree. ¿Y qué cree el pastor? Lo que la iglesia enseña. ¿Pero qué? Ustedes pueden ser instruidos, enseñados y crecer y ver como ejemplo la fe de otro creyente. Pero ustedes mismos tienen que vivir su propia fe. Ustedes mismos tienen que crear sus propias convicciones. Miren, cuando estamos listos de explicar nuestra fe, ¿sabe qué pasa? Estamos mostrando visiblemente a los demás un tipo de fe que nos hace vivir con esperanza en Cristo. ¿Cómo sufre un cristiano? Igual que el resto, igual que el mundo. ¿Cómo pasa el luto un cristiano? Hace algunos años miré a un familiar que estaba enterrando a un ser querido y el familiar se quería tirar a la tumba junto con ese ser querido, y el familiar era cristiano, supuestamente. ¿Cómo vive un cristiano un luto? ¿Cómo lo vive el mundo? ¿Qué tan diferente es el luto de un cristiano, un no cristiano? ¿Por qué el luto de un cristiano es diferente a la persona no creyente? ¿Por qué? Porque el cristiano tiene esperanza. ¿Se da cuenta? ¿Esperanza en qué? En la vida eterna. La razón por la que Cristo vino. Cristo vino para darnos vida eterna, no para vivir en comodidades o en lujo, vivir o tener la vida asegurada aquí en la tierra. No. Vino para darnos vida eterna. Mire, la fe verdadera cree en el poder transformador de la palabra. La fe verdadera cree en el poder transformador de la palabra. Un último principio que podemos ver acá, la respuesta de fe y el gozo de la salvación. Eso está en el versículo 36 al 40. Mire, después de comprender el evangelio, el eunuco pide ser bautizado. Sí, después que Felipe le explica el evangelio, este hombre sigue caminando y dice, mira, ahí hay agua, ahí hay un pequeño charco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, bien puedes, no hay ningún problema. Su bautismo es una demostración de su fe en Cristo. Él creyó en el evangelio, él creyó en Cristo. Y ahí podemos ver el inicio de una nueva vida como seguidor de Jesús. Este hombre comprendió, este hombre creyó el evangelio y casi de inmediato pidió ser bautizado. Aquí está un verdadero ejemplo de alguien que cree y obedece. Punto. Un verdadero ejemplo de alguien que cree y obedece. Alguien que no tuvo temor a dar un paso de obediencia. Alguien que comprendió correctamente el significado del bautismo. En el contexto evangélico de hoy, hay que preparar varias reuniones, varias sesiones, varias clases para convencer a la gente que se bautice. Aquí no convencemos a nadie. Aquí no tratamos de convencer a nadie para que se bautice. Y yo entiendo que se le debe explicar a los nuevos creyentes la razón bíblica del por qué bautizarse. Pero no debe ser algo burocrático. Más bien debe ser una respuesta genuina de fe y de obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios transforma tu corazón, cuando Dios cambia las prioridades, cuando uno entiende correctamente el evangelio, la razón por la que Cristo murió en la cruz, la razón por la que Él vino a la tierra,
no hay ningún impedimento, no hay nada que obstaculice mi obediencia, no hay nada que obstaculice mi fe en Él, no hay nada que me impida dar testimonio público de que Él ahora es mi Señor, Él ahora es mi Salvador, ahora yo soy su seguidor. Y por supuesto no había una iglesia en el camino desierto que iba Felipe con este eunuco. Recuerden que era un camino desierto, que poca gente transitaba ahí. No había una multitud de gente. No lo hizo para impresionar a la gente. No, lo hizo por fe. Entonces, en el contexto que nosotros estamos viviendo hoy en día, el mundo religioso hoy en día, la gente le tiene miedo a bautizarse por muchas razones. Y dos de ellas es, primero, no ha comprendido qué es el Evangelio realmente. Segundo, no ha comprendido qué significado tiene el bautismo. Cuando uno comprende el Evangelio, cuando uno comprende la buena noticia, también entiende y obedece el hecho de bautizarse, porque es un paso de obediencia. Romanos 10, versículos 9 y 10 dice, si confesares, en la Reina Valera dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia o se cree para perdón, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe genuina siempre produce obediencia y gozo. Entonces, como creyentes, el gozo de la salvación debe de caracterizar nuestras vidas, especialmente cuando enfrentamos dificultades o cuando enfrentamos retos. Debemos recordar y celebrar el gozo de habernos encontrado, de haber sido encontrados por Cristo. Y debemos tener la necesidad de compartir este gozo con los demás. La salvación, miren, es obra de Dios. Y esto nos da libertad a nosotros para poder vivir y compartir ese gozo, un gozo profundo, un gozo no circunstancial. ¿Qué nos motiva a tener gozo? El saber que nuestra salvación no depende de nosotros mismos, no depende de nuestros méritos, sino de ¿qué? De la gracia de Dios, de la gracia de Dios. El texto dice que Felipe fue llevado por el Espíritu a otra ciudad y el eunuco siguió su camino, ¿cómo? ¿Triste o cómo? Gozoso, dice el texto, gozoso. Mis hermanos, mis hermanas, iglesia, todos los que estamos acá, solo para resumir un poco, esta porción bíblica nos enseña una fe genuina, y esa fe genuina incluye un deseo de conocer a Dios, un anhelo sincero de estudiar y entender la palabra. Eso lo vimos en la vida del eunuco. También una fe genuina incluye humildad y disposición para ser enseñado. Este hombre, aunque era un gran funcionario, hoy en día sería un ministro de economía en cualquier país. Este hombre le pide a alguien que va a pies ahí, le pide, explícame, por favor sube y explícame qué es lo que está diciendo el profeta acá. Si está hablando de él mismo o está hablando de otro. Hay un deseo de conocer, hay un deseo de ser enseñado. Hay una apertura acá de recibir instrucción espiritual. Algunos de ustedes ni siquiera se deja enseñar. Cree que lo que ya vivió, cree que los años que tiene suficiente experiencia como para vivir y como que ya lo sabe todo. Otra de las cosas que podemos ver acá de una fe genuina es obediencia a los mandamientos de Dios. El eunuco entendió el evangelio y obedeció para ser bautizado. Felipe no tuvo que convencerlo. Felipe no tuvo que decirle ni nos vemos la próxima semana para hacer un estudio bíblico y enseñarte un poco del bautismo. No.
Otra de las cosas que podemos ver y que ya se las dije acá es el gozo en la salvación. Un gozo que es el fruto de comprender el Evangelio. Mire, cuando alguien comprende el Evangelio, no hay mucho que enseñarle después. O es fácil enseñarle también. Cuando alguien comprende el Evangelio, cuando alguien comprende quién es Él, quién soy yo, ¿verdad? Como persona. Y quién es Dios. Y lo que Él ha hecho por mí. Cuando alguien comprende eso, cuando alguien comprende la situación peligrosa en la que se encuentra sin Cristo, y después entiende y comprende lo que Cristo hizo en la cruz por Él. El cambio, la transformación, la regeneración que ocurre en el corazón de esa persona. Hay un montón de textos que nos enseñan que Dios nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. No hablando de carne como pecaminoso, sino un corazón más sensible. Un corazón sensible a lo que Él enseña, a su voz, a su palabra. Un corazón más tierno, más humilde. Un corazón obediente. Aquí está nuestra aplicación. Y les queda de tarea leer 1 Juan 2, 3 al 5 y 2 Corintios 13, 5. Voy a leer 2 Corintios 13, 5. Escuche lo que dice. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Domingo pasado vimos las características de una fe falsa. Hoy estamos viendo acá una fe verdadera. Miramos obediencia y sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Miramos la transformación de un corazón que responde obedeciendo, siendo bautizado. Miramos acá la apertura de recibir instrucción. Miramos acá la disposición de seguir a Cristo después de haber comprendido el Evangelio. Miramos acá el gozo como el fruto de comprender el Evangelio. Entonces, amada iglesia, es necesario examinarnos. Si no, entonces, ¿por qué está acá el apóstol Pablo diciéndole a estos creyentes? Escuche bien, a los creyentes. Le está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto. Examínense para saber si su fe es genuina. ¿Cuándo fue la última vez que examinaste tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que meditaste si realmente eres un creyente? Mire, la fe verdadera es sensible a la guía del Espíritu Santo. La fe verdadera es obediente y capaz de explicar el Evangelio. La fe verdadera no espera para obedecer lo que Dios manda. Si Dios manda, la fe verdadera obedece, punto. La fe verdadera, Cristo es el centro. La fe verdadera se goza en la salvación. Hay gozo. Aún en las circunstancias difíciles hay gozo. Eso no significa que siempre vas a andar una sonrisa de oreja a oreja. El gozo no significa eso, andar con el rostro fingido. El gozo significa tener paz en el corazón, descanso en los propósitos de Dios. Aun cuando no entendemos las circunstancias difíciles, podemos decir: Dios, yo confío en usted. Un poco de sufrimiento en esta vida no es comparado, no es nada comparado con el gozo eterno que usted me ha venido a dar en la cruz. La historia de Felipe y este hombre eunuco nos enseñan la importancia
de ser sensibles y guiados por Dios. Nos enseña la necesidad de conocer a Cristo, la necesidad de estar preparados y ser capacitados para poder explicar a los demás el Evangelio. Esta historia nos enseña el gozo que produce de recibir la salvación por gracia. Imagínense qué clase viaje el que hizo este hombre. Y él ya venía de adorar, pero el verdadero gozo que le produjo a este hombre no fue haber estado en el templo, es haber comprendido el Evangelio en un camino desierto y haber escuchado la explicación de un desconocido que fue obediente a Dios. La respuesta de fe de este hombre eunuco y su gozo después de haber recibido la salvación es un ejemplo de lo que significa una conversión genuina. Sí, una conversión genuina. El deseo de ser bautizado, la identificación pública con Cristo, el gozo que le siguió a él en su viaje, son evidencias de una fe real, de una fe genuina, de una fe que le transformó. Entonces este pasaje nos anima y nos reta a nosotros como iglesia a poder reflexionar sobre nuestra propia fe, a examinarnos si realmente nuestra fe es genuina. ¿Estoy respondiendo a Dios con obediencia? ¿Estoy reflejando el gozo de mi salvación? ¿La obra transformadora de Cristo en mi vida es más visible cada día? Los demás pueden ver que realmente eres un cristiano. Los demás pueden ver que realmente tu vida ha sido transformada. ¿De qué? ¿De qué realmente fue transformada? ¿Qué es lo que crees realmente? ¿Qué es lo que crees? Amada iglesia, quiero que oremos y podamos meditar si realmente tu fe es genuina, si realmente estás viviendo una fe real o solo se está engañando a usted mismo. Meditemos si realmente estamos siendo obedientes a Dios. Yo le invito a que tomemos este tiempo para orar. Ahí desde su lugar, por favor, tome un tiempo para orar. Mi Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, estamos delante de usted, Señor, y oramos, Dios, en agradecimiento por tu palabra. En agradecimiento, Señor, por el ejemplo que encontramos en ella de este hombre que viajó tantos kilómetros. Te agradecemos, Señor, por el ejemplo de Felipe, de ser obediente, Señor, y ser sensible a la guía de tu Santo Espíritu. Y ser obediente, Señor, para poder ir y poder predicar el Evangelio, no a grandes multitudes, a un solo hombre. No sé cuántos kilómetros tuvo que caminar Felipe, pero él fue obediente para ir a un solo hombre. Y entendemos, Señor, que las cantidades no importan, sino lo que importa es ser obediente delante de usted, Señor. Mi Dios, suplicamos, Dios, que examines nuestros corazones, que examine la intención, Señor, de nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida
o una fe real, una fe genuina. No una fe a medias, no una vida cristiana cómoda, sino real y genuina, obediente, sensible a tu voz, capaz de compartir con los demás lo que tú nos has enseñado. Señor, ayuda a tu iglesia a vivir una fe real y genuina. Te lo suplico, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.